Quiero hablarle hoy sobre Rusia, porque las amenazas y las debilidades y los sueños de ser como antes te arrastran a una situación de inestabilidad mental que fácilmente puede abrazarte con la locura, y eso es muy peligroso. Un mandatario que se abrace con la locura de creerse el manda más del mundo puede llevar a la humanidad al colapso. Ustedes no se están dando cuenta de lo que está pasando en el mundo. Yo les he dicho que todo el que pueda protestar, oponerse, condenar las acciones de guerras de quien sea, hay que condenarlo, porque nosotros somos los dueños del planeta. No tenemos por qué dejárnoslo arrebatar de un grupo de insaciables que controlan el mundo para llevarnos a la hecatombe y morir de manera colectiva, porque parece que están tan saturados, tan hartos de dinero, que ya quieren morir, pero creen que se van a llevar el dinero. Pero nadie ha visto un funeral donde lleven carrozas llenas de dinero para enterrarlo junto con él, porque para allá no se necesita el dinero. Para allá lo único que se necesita es que usted se haya portado bien aquí en la tierra, para estar bien con el Supremo. Y entonces usted vivirá a la diestra y a la siniestra del Supremo, y va a vivir bien, porque en la gloria, claro, dice alguien que estuvo en el infierno, que no hay cosa más grande que el infierno, pero es cuando ellos están de fiesta. Dice que ahí había tanta cosa hermosa, y en el fuego había aire acondicionado y de todo. Dice, cuando es cierto eso, yo me voy a quedar aquí. Le dijeron, no, es que se estaba conmemorando el nacimiento del diablo. Olvídese de eso, de mañana para adelante, puya y fuego. Salió huyendo porque no aguantaba eso. Bueno, en Rusia, antes y después de la revolución bolchevique, Europa, esos países europeos, han codiciado adueñarse de Rusia. Pero desde el 1917 al 1922-23, tenían ocupados los europeos territorios importantes de Rusia, porque creían que Rusia estaba muy débil, porque había hecho una revolución, se había instalado un gobierno que ellos no sabían qué diablo iba a pasar ahí, y le salió el diablo prendido en candela, porque al poco tiempo de irse consolidando la revolución, se fue siendo fuerte Rusia, como siempre, y lo desplazaron a todo, y le dijeron, de ahí ustedes no pueden pasar, y si pasan serán hombres muertos, como dicen, porque estas son nuestras tierras, y las defendemos a capa y espada. Luego de haber pasado por una revolución en Rusia, donde ya ustedes saben todo lo que produce una revolución armada, donde un grupo de hombres y mujeres se decidieron construir un Estado fuerte, poderoso y de equidad, y lo lograron. Claro, como hemos dicho. Porque todas esas mañas de esos viejucos europeos se deben a toda la diablura que han hecho en el mundo por muchos siglos. Bueno, al extremo que duraron 100 años ellos, entre ellos peleándose, tuvieron que dejar la guerra porque ya no quedaban hombres. Pero eso no lo dice Rafaelito Cerulle, eso lo dicen historiadores como Kennedy, un historiador norteamericano especialista en geopolítica. Hemos leído a veces párrafos aquí de lo que él ha escrito sobre los imperios. Y es un hombre de Estados Unidos. Bueno, pues Rusia defiende a capa y espada sus territorios. Han querido siempre asaltarlos. Nunca lo han logrado, ni en sus peores momentos.
ni después de revoluciones, ni después de catástrofes naturales. Siempre han salido airosos, siempre los rusos. Pero en el 1941 Hitler invade Rusia y llegaron a Moscú inclusive, llegaron a San Petersburgo. Oye, creyeron que se habían adueñado, pero ya Stalin, uno de los más grandes mandatarios que ha dado la humanidad, conocía de las debilidades del ejército nazi, el de Hitler, un nazista, un clasista, un furioso creyente de ser de una élite superior. Por eso aborrecían los pueblos del mundo. Y fue un criminal de guerra tan grande que se le achacan a Hitler más de 25 millones de hombres y mujeres que mató en el planeta. Y Stalin, conociendo sus debilidades, lo derrota, lo hace salir huyendo, y ahí comienza la derrota de Hitler. Después que Stalin lo derrotó, el Ejército Rojo derrotó a Hitler. El Ejército Rojo que construyó la Rusia soviética socialista, derrota a Hitler. Claro, como era una alianza, vino el reparto del mundo en esa alianza, eso fue lo malo, que debió surgir una entidad que contribuyera a gobernar con equidad a todas las naciones del mundo. No, vino un reparto, toma tú, toma tal. Y crearon naciones como Israel en el 1949. Inglaterra logra el apoyo de Rusia, de Estados Unidos, para imponer en el Medio Oriente un país gobernado por los judíos, por los dueños de los capitales del mundo, los judíos. Bueno, pero de ahí en adelante siempre han actuado históricamente a favor de destruir a Rusia. Y no acaban de aprender las lecciones que les ha infligido a ellos, y que su miopía, es decir, la falta de ver la cosa de manera real, es lo que está contribuyendo al colapso de Estados Unidos y Occidente europeo, por lo que su derrota y su declive está garantizada. No le estoy diciendo que es mañana, porque cuando se produce la caída de un imperio, en el proceso de esa caída, produce más ruido que el meteorito que destruyó una gran parte de los Urales de la Unión Soviética, y que produjo un ruido tan estruendoso que se oyó en todos los rincones del mundo, como se oyó una isla entre China, Japón y toda esa parte asiática de Indonesia, que la explosión fue tan grande, y cuando la gente vio hacia la isla, ya la isla no existía, porque ese volcán la destruyó. Y ese ruido fue tan intenso, que en su caída y su desaparición duró un tiempo.
Y estamos oyendo el ruido, porque mientras más ruido hacen con la guerra y más procuran destruir el Rusia, más rápido es el declive y el colapso de Occidente que encabeza Estados Unidos. Sería importante hacer un relato histórico de la gallardía con que se han defendido. Aquí tenemos hombres con una capacidad enorme, con un conocimiento bien detallado del desarrollo histórico y de las transformaciones de las potencias que hemos tenido, ¿sí?, sobre la base del desarrollo dialéctico, que pueden explicarle a nuestro pueblo, porque esta parte les hemos hablado, pero les hemos hablado desde la perspectiva de mis percepciones, de mis reflexiones, porque esa parte yo prefiero que sean los científicos que hablen de ella, de cómo es que caen y surgen los imperios. Y se darán cuenta que ya ha surgido un imperio, y esperemos que sea un imperio de paz, de equidad, como pinta ser, por lo menos en los inicios de su dominio, que es el imperio chino. Claro, reitero, es un imperio en expansión, de manera pacífica, porque tienen tantos recursos que llegan a los países y le abren la puerta para las inversiones. Y de camino compran todo lo que le venden. Y bueno, y como aquí ha habido siempre tantas altas y bajas en los negocios, muchos negociantes le están vendiendo su negocio a los chinos. Pero ahí el gobierno tiene que actuar con rapidez, tiene que darle apoyo a nuestros comerciantes para que no colapse el comercio nacional, porque entonces se van a adueñar los chinos del comercio. Porque cuando desaparece algo, alguien coge el espacio y construye lo que da la gana. Bueno, y entendiendo que no soy experto en la materia, porque no soy experto en esa materia, ni en ninguna materia, yo hablo sobre la base de mis reflexiones, que ellos eduquen para que los occidentales de hoy puedan entender definitivamente que no es el camino por donde ellos van, porque la historia nos dice que ese camino te conduce a la quiebra y a la desaparición. Y hay que hablarle todo lo que se pueda a esos mandatarios que están ciegos, que no tienen raciocinio occidental, esos mandatarios occidentales, para que definitivamente dejen atrás el guerrerismo y que puedan entender que junto a los pueblos con un movimiento progresista por la paz, eso es lo que puede garantizar la permanencia de la civilización que hoy estamos viviendo. De lo contrario, pasará como otras civilizaciones que han desaparecido. Y que los científicos deben hablar de eso también. Porque los científicos tienen todas las evidencias de todas las civilizaciones que han poblado el planeta Tierra. Civilizaciones, porque el planeta tiene casi 5.000 millones de años. Que se formó el sistema solar nuestro por la explosión de una gran estrella que dio origen a este sistema solar en el que se ha desarrollado la vida, como en otros sistemas solares del mundo, del mundo de nuestra galaxia. Y como son infinitas galaxias que hay en el universo, infinitas, no hay fin, ni hay un estallido que dio el inicio del mundo, no. Los estallidos son sucesivos, son infinitos. Abran la mente, ustedes, algunos científicos que se atreven a limitar el inicio, el comienzo y el final. No, ni hay comienzo ni hay final. Hay la continuidad permanente
del universo. Y abrazarnos todos entonces para construir la paz, para que vivamos tranquilos, en progreso y en felicidad, y reine el bienestar. Por lo menos tomémosle la palabra al presidente de China, Xi Jinping. Estrechémonos todos las manos sin dejar a nadie atrás, para que todos juntos avancemos y vivamos en progreso. Nos veremos el próximo lunes. Cuídense mucho. Y felicitamos finalmente, y nueva vez, al compañero Francisco Javier por el exitoso recorrido que dio por la provincia de Santiago, dejando a Santiago para las ciudades cabeceras de la provincia, serán visitadas luego, ya en el plan de reunirse con todos los sectores para construir un proyecto de gobierno que lo conozca todo el pueblo y que se va a poner en ejecución desde el mismo 16 de agosto del 2028, cuando Francisco Javier será electo el presidente de todos los dominicanos de manera mayoritaria. Felicidades, compañero Francisco. Siga trabajando. Hágalo como lo viene haciendo, con amor al partido, con amor al pueblo, con entrega y dedicación, con sinceridad y con la vocación religiosa que usted tiene. Siga por el camino del bien y verá que los frutos serán en abundancia. Nos veremos muy pronto.